Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la semana 18. El tema que nos toca hoy es la oligarquía espartana. Me dan un segundo. La oligarquía espartana era un sistema de gobierno en el que el poder político estaba concentrado en un pequeño grupo de ciudadanos privilegiados, principalmente los grandes propietarios y miembros de la élite militar. Esparta, que era conocido por su rígido sistema social y político, donde la ciudadanía era limitada y la mayoría de la población, incluyendo a los hilotas, esclavos del Estado, no tenían derecho político. En esto nos envasamos también a las características de la oligarquía espartana. Una de ellas es el gobierno de los pocos, que es el término olarquía, proviene del griego oligoi, que significa pocos. En Esparta, el poder político era ejercido por un grupo selecto de ciudadanos, excluyendo a la gran mayoría de la población. Otra característica es la élite militar y de propietarios, que la oligarquía espartana estaba compuesta principalmente por individuos con altos rangos militares y grandes propietarios, quienes se consideraron los mejores eristoi y tenían el control político. Otra característica es la inclusión de la población, que la mayoría de la población espartana, incluyendo los hilotas, los periocos, hombres libres pero sin derechos políticos, y los extranjeros que no tenían acceso al poder político. La rígida sociedad y ciudadanía, el sistema espartano era conocido como su rigidez social y por la dificultad para adquirir la ciudadanía, que estaba reservada para los hombres que habían pasado por la agoge, sistema de educación militar, y que provenían de familias espartanas. Otra característica es el gobierno de los reyes y la gerusia. El gobierno espartano estaba formado por dos reyes y un consejo de ancianos. Gerusia, compuesto por hombres mayores de 60 años, quienes se encargaban de las decisiones políticas. En resumen, mi concepto, lo que yo entiendo es que la oligarquía espartana era un sistema de gobierno en que un pequeño grupo de ciudadanos privilegiados, principalmente la élite militar y de propietarios, ejerció el poder político, incluyendo a la mayoría de la población y manteniendo una rígida estructural social y política. En esto también se envasa lo que es el sistema político de la oligarquía, que en términos políticos es un sistema de gobierno en el que el poder se concentra en un pequeño grupo de personas, usualmente debido a su riqueza o posición social. Este grupo, compuesto por oligarcas, ejerce control sobre la política, la economía y la sociedad. En esto también se basa lo que hay características principales, que es la concentración de poder, que la autoridad no distribuye entre la población, sino que se concentra en manos de unos pocos. Otra característica es la influencia desproporcionada de las oligarquías, ya sean ricas empresarios, miembros de familias aristocráticas o líderes políticos que ejercen una influencia proporcionada en la toma de decisiones. También aquí está lo que es el control de recursos, que las oligarquías suelen ser un control significativo sobre los mercados, los recursos financieros y las decisiones claves del Estado. El impacto de la clave social, que la oligarquía afecta la movilidad social y la distribución de la riqueza.
Históricamente diversas civilizaciones han experimentado oligarquías tanto en la antigüedad como en la actualidad. Los tipos de oligarquía son oligarquía económica, oligarquía política y oligarquía social. La oligarquía económica es el poder que reside en el control de la riqueza y la influencia económica. La oligarquía política, que es el poder, se ejerce a través de la política y las instituciones estatales. La oligarquía social, que es el poder que se basa en la influencia social y la posición de la élite. En esto también se basa lo que es el impacto y las críticas. En eso está la corrupción, que la oligarquía puede facilitar la corrupción y la concentración de riqueza. Otra sería la desigualdad, que el sistema puede perpetuar la desigualdad y la falta de movilidad social. Otro sería la falta de presentación, que la población general puede sentirse marginada y sin presentación en el gobierno. La oligarquía es un sistema de gobierno caracterizado también por las concentraciones del poder en un pequeño grupo, que puede tener un impacto significativo a la sociedad y a la económica, generando críticas, preocupaciones y sobre la desigualdad y la falta de presentación. Hablemos sobre las organizaciones políticas de Esparta. Las organizaciones sociopolíticas de Esparta se caracterizaban por ser una oligarquía con un gobierno de dos reyes, un consejo de ancianos, Jerusia, y una asamblea de ciudadanos, y un comité ejecutivo de éforos. La sociedad espartana también era jerárquica, con espartiatas, ciudadanos con plenos derechos, periocos, libres pero sin derecho político, e iliotas, esclavos del Estado. La educación y la vida estaban fuertemente orientadas hacia el servicio militar. El gobierno, que son dos reyes que eran hereditarios, uno como jefe militar y el otro como sumo sacerdote, y eran miembros de la Jerusia. La Jerusia, que era un consejo de ancianos de 28 miembros mayores de 60 años que se ocupaban de la legislación y la administración. La asamblea, que formaba por ciudadanos mayores de 30 años que aprobaban o rechazaban las leyes o elegían a los éforos y senadores. Los éforos, que eran 5 magistrados elegidos anualmente que supervisaban la educación, el mantenimiento del orden y protegían a la clase digérica. En cambio, la sociedad se basa en lo que es espartiatas, periocos y iliotas. Y la vida, la educación se centraba en la formación militar, el cultivo de la disciplina y la obediencia. La vida en Esparta estaba marcada por la austeridad, el análisis de la igualdad y la unidad social. La vida de los espartiatos estaban reguladas por normas estrictas, incluyendo la abstinencia de la riqueza y la dedicación total del servicio. Aquí se basa también en cómo era la organización política en Esparta, que la organización política de Esparta era una diarquía, dos reyes como un consejo de ancianos, Jerusia, y una asamblea apeya que aunque participaba tenía un poder limitado. Los éforos, 5 magistrados elegidos anualmente, también ejercían un papel importante en la supervivencia de los reyes y la ejecución de las leyes. Un segundo.
En esto también tenemos detalles de la organización, que es la diarquía, la jerusia, consejo de ancianos, la pella, éforos, aristocracia militar. La aristocracia militar habla de que Esparta era una oligarquía donde el poder estaba en manos de la élite guerrera. Los espartiatas, que eran los únicos que podían mantener en la vida política. Y en resumen, Esparta tenía una organización política única que combinaba la diarquía, la participación de la Jerusia y la Peya. Con el control de los esferos, todos lo tenían, en cual se basaba en una sociedad militar y aristocrática. Ahora, ¿cuál era la estructura social de Esparta? Esparta era una realidad, una sociedad rígidamente jerárquica, compuesta por uno de los ciudadanos, Emoioi, que vivían en la propia ciudad de Esparta. También una clase intermediaria de pueblos subordinados llamados Periocoi, que vivían en el territorio circundante, y los trabajadores civiles llamados idiotas. Que ese sería un significado de esa palabra, pero en sí también los llamaban ilotas, en los cuales eso también tiene una historia, y hablaremos de eso la siguiente semana. Bueno, sin más que decir, que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana y que la pasen bien. Nos vemos la siguiente clase.